se transmite a las naciones por las siguientes emisoras: Radio Apocalipsis Network por el 99.1 FM en Orlando, Radio Apocalipsis Network por el 101.3 FM en Wisconsin, Radio Alabanza Viva por el 1710 AM en Florida, Teleradio Luz por el 1710 AM en Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network por el 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM en Massachusetts. También a través de las siguientes plataformas: Apocalipsis Network en Roku TV y Apple TV. A través de las siguientes aplicaciones: Apocalipsis Network en Online Radio Box Europa, CX Radio en Brasil, My Turner Radio, entre otros. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en el 1122 de la Kentucky Avenue, Ciudad St. Cloud, en la Florida Central de los Estados Unidos de América, y sus pastores, el reverendo Ángel Rosario y la misionera Yadira Campos, les dan la más cordial bienvenida a la sintonía del servicio de adoración al Altísimo. Esperamos que esta transmisión sea de gran bendición para sus vidas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria y honra. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Te saluda tu hermana Aneris Albizu Rivera en tu programa de enfoque profético que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche por Radio Apocalipsis Network, aquí desde la Iglesia de Dios Pentecostal, MI St. Cloud, en la 1122 de la Kentucky Avenue. Damos gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos, y damos gracias al Señor porque Él está en control de todas las cosas, sabiendo que pronto seremos arrebatados a las bodas del Cordero. Aleluya. Un saludo grande, hermoso, le envío a toda la iglesia de aquí de St. Cloud. Le envío también un saludo a todos los estudiantes, profesores, maestros de Mizpah Christian University, en la cual me honro en presidir. En estos días, el lunes estuvimos por allá por Forest City. Un saludo a los jóvenes, los estudiantes, los maestros, todos de allá de Forest City, y a su pastor, reverendo Pablo Lavoy, y al director del centro, el hermano Luis, así a cada uno de los centros que hemos estado yendo. Un saludo, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Nos gozamos en gran manera, pues ciertamente contamos y tenemos la presencia de nuestro Señor en nuestra vida de manera especial, pues Dios está en control de todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Sabemos que estamos viendo todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Indica que pronto seremos arrebatados a las bodas del Cordero. Sabemos que estamos prestos, mire, a que pronto ese toque del sonido del shofar se da en el cielo. Dios Padre, aleluya. Y nosotros somos que arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Esa es la promesa de la iglesia, ser arrebatada para encontrarse con el Señor en los aires. Por eso es que siempre predicamos, enseñamos y enfatizamos que la iglesia, ¿qué? No pasa por el periodo de la gran tribulación. La iglesia no pasa por el periodo de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada, es sacada de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero antes de que vengan los juicios sobre la faz de la tierra. Y eso, amado hermano, amado amigo, la iglesia tiene que entenderlo. En este tiempo que nos ha tocado vivir sobre la faz de la tierra, usted tiene que seguir pregonando la palabra del Señor, tiene que seguir enseñando la palabra del Señor. No puede desmayar en esa promesa, en esa esperanza bienaventurada de gloria para nosotros, que es que se recibir, aleluya, gloria al nombre del Señor. Mire, esa promesa de ser arrebatado, trasladado, transformado y ser llevado a las bodas del Cordero, en esa experiencia de 7 años, para luego regresar con el Señor en su segunda venida de Cristo. Muchísimos eventos
que hay en la Escritura, eventos escatológicos, eventos futuros que nos llevan a profundizar cada día más de la palabra del Señor. Pero tenemos que tener claro, iglesia, ante tanto embate y tanta cosa que se ve hoy día, claro de que usted y yo seguimos predicando lo mismo y enseñando lo mismo. La iglesia no pasa por el periodo de la gran tribulación, aunque sí sabemos, la Escritura nos enseña que la palabra del Señor se va a seguir predicando en la gran tribulación. Eso es así, se va a predicar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14 que hay un ángel que toma el evangelio eterno y lo predica a toda lengua, tribu, nación. ¿Ves? La palabra se va a predicar por los dos testigos. Los 144,000 sellados van a predicar el evangelio. Hay gente que se va a salvar en el periodo de la gran tribulación. Claro que sí, muchísima gente. Sí, cuando Juan los ve, dice: ¿de dónde han salido? ¿Quiénes son estos? Y se le contesta: esos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que salen de la tribulación, de la gran tribulación. Así que mucha gente se va a salvar aún en ese tiempo de juicio, pero hay unas condiciones en ese tiempo terrible, en el periodo de la gran tribulación, que tienen que pasar, aún aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Hay unas condiciones que el mismo Señor Jesucristo ha impuesto, su palabra en Apocalipsis capítulo 20. No pueden dejarse marcar por la marca de la bestia, ni tampoco adorar a la bestia ni a su imagen. Pero eso es gente que se va a salvar en la gran tribulación, que no han conocido a Cristo, no han tenido una experiencia con el Señor, y en ese momento, cuando la palabra se predique, se acordarán de ese evento, como cuando la parábola del sembrador se sembró, que dice que una no rindió fruto, y pues quizás en ese momento, cuando escuche todo eso, se acuerde de aquello que se habló, de aquello que se predicó, de aquello que se evangelizó, de aquello que se estuvo hablando, y entonces vengan a los pies del Señor, pero tienen que pasar por el proceso del martirio. Esos son los decapitados. Esa no es la iglesia que se queda, santo. Aleluya. Eso no es, porque el que se quedó ya sabe, oiga, como le decimos a la iglesia a veces, ¿verdad? En ese tono jocoso, en nuestro buen boricua: el que se va para Guadilla perdió la silla, y el que se fue para Japón perdió el sillón. Eso es Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3, verso 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ves? Siempre va a haber uno que se va a quedar. Uno será tomado, el otro será dejado. ¿Ves? Uno tenía aceite, la otra no tenía aceite. Eso es así. Por eso es que la palabra nos advierte que velemos, que no seamos como los que estamos dormidos en este tiempo, para que no nos vomiten de la boca, porque si no, ¿qué nos depara? Un espíritu de mentira, por cuanto no quisieron creer al amor de la verdad para ser salvos. ¿Ves? Así que es importante, usted y yo como iglesia, que nos afirmemos cada día más en este tiempo, porque para nosotros esto es sí o sí. Pero hay una humanidad que va a pasar por el proceso de la gran tribulación. Hay una humanidad y muchísima gente. Son millones y millones y millones y millones y billones la población mundial que va a pasar por la gran tribulación. Pero aún en ese periodo, Dios va a mostrar y sigue mostrando su amor y su misericordia, que permite que la palabra sea proclamada, sea predicada. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y algo que tenemos que siempre enfatizar y recordar, que el periodo de la gran tribulación es un periodo de prueba, en el cual Dios va a tratar intensamente con todo el mundo. Sí, la palabra se va a predicar, y como le dije, hay gente que se va a salvar de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero hay un trato de Dios, mire, incesante, profundo, significativo, ahí con la nación de Israel, para salvar a un remanente. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 11,
nos dice la palabra del Señor en el verso 25, el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿ves? No te las eches, no te las guilles. Ese endurecimiento de Israel es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, arrebatamiento de la iglesia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es ese? Cristo. Apartará la impiedad y este será mi pacto con ellos. Finalmente, los pactos de Dios cumplidos sobre la nación de Israel, cuando ellos lo reconozcan al final del periodo de la gran tribulación, cuando Él venga por segunda vez y afirme sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, aleluya, y lo reconozcan como Rey de Reyes y Señor de Señores, y allí tengan ese encuentro directo, personal con el Señor. Apocalipsis capítulo 1, se cumple la palabra del Señor, el verso 7, todo ojo le verá y mirarán a mí, a los que traspasaron, se lamentarán y llorarán, y ahí habrá salvación, el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bendita sea la palabra del Señor, bendito sea Jehová, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y esa es la esencia de Dios para salvar. Y desafortunadamente la nación de Israel va a pasar por un periodo de angustia, por un periodo de prueba tremendo. En la clase pasada o el programa pasado, en Oseas capítulo 9, estuvimos viendo a través de la escritura procesos tremendos que va a estar pasando y ha pasado la nación de Israel, y ha sido por causa de su incredulidad, ha sido por causa de su infidelidad, ha sido por causa de su separación a Dios y no creer, no haber creído en nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve que por esa situación han sido dispersados. Y hubo una dispersión del pueblo judío, primero, ¿verdad?, el exilio de Babilonia, y bueno, luego la dispersión en el año 70 y la diáspora y los eventos de juicio que ha pasado a la nación de Israel. Vimos del 14 de mayo de 1948 la palabra profética, cómo se restauró la nación de Israel en un solo día. Nació una nación de una sola vez. Eso nos habla en la profecía de Isaías y se cumplió el 14 de mayo de 1948. Resurgió como nación, no así la experiencia salvadora de conversión. Sin embargo, en el periodo de la gran tribulación es cuando ellos van a sufrir. No se va a comparar con lo que sufrieron en manos de los egipcios, o con los cananeos, con los amorreos, con los fereceos, los heteos, los jebuseos y todo eso feo. No se va a comparar con ese tiempo, ni con los asirios, ni con los babilonios, ni con los alemanes, un tiempo más cerca y más conocido para nosotros como el holocausto nazi. La palabra del Señor nos habla, y nuestro Señor Jesucristo enfatizando en Mateo capítulo 24, gloria al nombre del Señor para siempre, desde el verso 14 en adelante, lo que es el periodo de la gran tribulación. Y le dice a la nación de Israel: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que es un periodo fuerte de juicio sobre la faz de la tierra, y un periodo en el cual Dios va a tratar con la nación de Israel para salvación. El libro de Oseas, capítulo 5, que vimos en la vez pasada,
donde estuvimos viendo esos versículos, desde el verso 15 en adelante, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y ese periodo de angustia que viene sobre la nación de Israel es lo que habla el momento que habla nuestro Señor Jesucristo de la abominación desoladora, cuando el anticristo entre al templo judío que va a estar erigido, va a estar construido, y allí profane el templo, lo abomine, los judíos lo rechacen por ese acto, y él a su vez comience un periodo de gran persecución con la nación judía. Y eso lo vemos también como lo expresa el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 30, verso 7, donde dice ahí: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Cómo va a ser librado? Por medio del retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, física, literal, sobre la tierra. Esa es la manera en que el pueblo de Israel va a ser liberado, pero van a pasar por un proceso terrible de angustia, de persecución. Hay noticias que estamos viendo cómo en este tiempo se van juntando esos eventos, ¿verdad?, de persecución, de odio hacia los judíos, se siguen aumentando. Imagínense cuando venga el periodo de la gran tribulación. Hay una noticia que está por ahí que quiero que la pongamos primeramente. Sale publicada en el periódico Aurora Israelí. Vamos a buscar ahí esa noticia en el periódico Aurora Israelí, y dice esa noticia así: los crímenes Nueva York. De hecho, hoy en estos días, ayer hubo un atentado, una masacre en ¿verdad?, uno del área del SOP en Nueva York. Entonces dice aquí: el 12 de abril, Nueva York, los crímenes de odio antisemita subieron un 92% en marzo. Mire qué tremendo esto. Antisemita significa contra los judíos. Los crímenes de odio, esto sale publicado en Aurora Israelí el 12 de abril, Nueva York. Los crímenes de odio antisemitas subieron en un 92% en marzo. La comparación se realizó con el mismo mes, pero del 2021. Y la mayoría de estos delitos son cometidos por jóvenes. Dice que los delitos de odio antisemita en Nueva York se elevaron a un 92% en marzo de este año respecto a la misma fecha. En total se produjeron 23 actos criminales contra judíos que fueron reportados en ese lugar durante el mes de marzo. O sea, fueron 11 más que el mismo mes, pero el año pasado. Las cifras actuales continúan una tendencia que se viene viendo en referencia los últimos meses, tanto del 2022 como el 2021. En febrero, por ejemplo, los incidentes de este tipo aumentaron, mira cómo dice esta noticia, un 400%. Un 400% con 56 denuncias más que 12 meses atrás. Solamente hacia lo que es la etnia de los judíos. Entonces, ahora, ¿qué está pasando ahora? Por su parte, en enero, los datos también fueron similares. Casi un 300% más de delitos de odio antisemita en relación con el 2021. Y eso no fue todo, dice la noticia. Los delitos islamófobos se duplicaron de 1 a 2, los de etnia se triplicaron de 1 a 3 y los de odio sexual de 3 a 10. Afortunadamente, dice, no se reportaron crímenes de discapacidad y los de odio contra asiáticos y los hispanos se redujeron. Fíjese qué interesante cómo esta noticia está presentando el incremento, la tendencia que hay, la subida que hay de la intensidad de los crímenes de odio
contra lo que es la raza o la etnia judía, contra los judíos, y se está viendo aumentando, como bien dice la noticia, en un 400% contra la raza judía, todo judío en el área de Nueva York, y no estamos contando con ese antisemitismo que se viene viendo en diferentes partes del mundo, en un aumento sin igual comparado con años anteriores, y precisamente tomando una métrica del año pasado, a un 92% es significativamente alto. Para hacer un periodo de tiempo, que es la forma en que miden estas estadísticas en un año, lo que refleja y lo que indica la noticia es que va en aumento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor en el tiempo del periodo de la gran tribulación que se avecina? Que es un tiempo de gran angustia. Un tiempo de gran angustia para la nación de Israel, pero el propósito de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque en su angustia me buscarán. Aleluya. En su angustia me buscarán. Cuando estén en esta situación tan difícil de persecución, de angustia como nunca antes, es lo que viene para esta nación en el periodo de la gran tribulación. Entonces es el momento en que van a buscar a Dios, es el momento en que se van a volver a Dios, es el momento en que van a decidir. Por eso la continuación en Oseas capítulo 6 es: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Bendita la misericordia del Señor sobre ese pueblo que ha derramado su gracia y no ha desechado Dios a esa nación, sino que los va a salvar, y va a salvar a un remanente de esa nación, va a salvar a aquellos que lo reconozcan como su único, como nación. Hay ese grupo pequeño que quede para el periodo de la gran tribulación, en ese momento de grande prueba, de grande angustia. Van a mirarlo a Él, lo van a mirar a Él, van a reconocer a Cristo y van a decirle: sí Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres Yeshua HaMashiach, aleluya. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el testigo fiel y verdadero, eres el amén, eres la rosa de Sarón, eres el lirio de los valles, era la roca que nos seguía, de tu agua bebieron nuestros padres en el desierto. Bendito el nombre del Señor. Reconocemos que eres tú, reconocemos que siempre fuiste tú, eras tú con nuestros padres en el desierto, eras tú columna de nube, eras tú columna de fuego, aleluya, eras tú en el mar rojo, eras tú, oh aleluya, en el paso de Jaboc, eras tú allí en el cruce del Jordán, eras tú en las murallas de Jericó. Ahí van a reconocer a través de todos los tiempos y las edades que siempre el Yeshua HaMashiach estuvo delante de ellos, siempre estuvo presente el gran yo soy, aleluya, el gran yo soy, Jehová que salva. Y ahí en su angustia, en ese momento de difícil apretamiento, de apretura, que es lo que habla Jeremías capítulo 30, la nación de Israel se volverá a Dios. Se volverá a Dios. Ese grupo que quede allí, ese remanente se volverá a Dios. Dice: y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pues al final del periodo de la gran tribulación, cuando Cristo venga por segunda vez, que los salve, aleluya, que los salve, que oiga, haga ese acto de salvación, gloria al nombre del Señor. Con ellos los va a entrar al milenio. Bendito el nombre del Señor. Y en el milenio experimentarán la gloria de nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor, junto con las naciones que salen salvas del milenio. Esto es bien profundo. Claro que sí, esto es bien profundo, son muchísimos detalles que están encerrados ahí en las Sagradas Escrituras y que vemos cómo Dios
provee para salvar. Pero estas noticias nos llaman la atención porque ciertamente si estamos viendo cómo esto va en aumento, el ataque a los judíos, el ataque a la raza judía, el ataque a la etnia judía, el odio hacia todo lo que es judío, que va en un incremento que se ha votado. Ciertamente estamos viendo cómo los tiempos se van acomodando para lo que será en el proceso o en el periodo de la gran tribulación. Otra noticia que me llama la atención y quiero que la veamos ahí, sale publicada en acontecer.net, y es un tema que está dando mucho de qué hablar en estos días. Sale publicada en acontecer.net. Esto es una plataforma de noticias que trae noticias cristianas de diferentes partes del mundo. Y dice aquí la noticia, sale publicada aproximadamente cuando hoy estamos a 13 de abril, sale publicada el 11 de abril en acontecer.net y dice: pastor es demandado por comparar el activismo LGBT con la bestia del Apocalipsis. Sale esta noticia publicada en acontecercristiano.net. Entonces dice: un pastor podría ir preso acusado de homofobia. Escuche bien, la marca de la bestia, decía este señor, este pastor, es esta, LGBT. Si no lo aceptas, sufrirás sanciones financieras. Escribió el líder cristiano en redes sociales lo que ha sido considerado como un discurso de odio. El pastor brasileño Rodrigo Mocelin enfrenta una demanda judicial por criticar la forma en que se persigue a las personas cuando se enfrentan al movimiento LGBT, vinculándolo con lo que dice la Biblia sobre lo que le sucederá a quienes no tengan la marca de la bestia. Sigue diciendo la noticia: el pastor recordó el caso del deportista Mauricio Sosa, quien fue expulsado del Minas Club y de la selección brasileña de voleibol por estar en contra de la ideología de género. El jugador Mauricio Sosa rechazó la marca y fue despedido. Dijo: necesito grabar un video para decir que se refiere al movimiento, y menciona la sigla, no a los homosexuales, ya que los activistas son intolerantes y persiguen a los padres de familia como el deportista que fue despedido, y también a los pastores como él. Le diré esto al juez. Hoy el movimiento, la sigla LGBT, es uno de los más intolerantes que hay, según verdad agrega la noticia, que es lo que dice este pastor. Trate de estar en desacuerdo con ellos y verá lo que es la furia. Mocelin también dice que nunca ha visto en ninguna iglesia a la que haya asistido discursos de odio contra los homosexuales, y que las iglesias que están dando la bienvenida a este grupo también entienden que la posición de la Biblia sobre el pecado no es un discurso de odio. He estado en todo tipo de iglesias y nunca he visto discursos de odio contra los homosexuales, ni he visto a ningún pastor incitando a la violencia contra los homosexuales de ninguna manera. Él está hablando en relación a que, según plantea la noticia, debería de haber más iglesias que se unan a este tipo de discurso de odio, porque según él, según este pastor brasileño, pues no se está llevando a cabo, y entiende él que esta comunidad lésbica son los que portan o los que tienen la bestia o la marca de la bestia
del Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la Escritura relacionado a la marca de la bestia? Vamos a ver esta noticia y vamos a actualizarla con lo que nos habla la palabra del Señor. Fíjese que en Apocalipsis capítulo 13, la palabra del Señor nos establece y nos dice que la marca de la bestia es un sistema que va a implantar el gobierno. ¿El gobierno de quién? Del anticristo. Pues es un nuevo orden mundial que se avecina sobre la tierra. Entonces, esa marca la va a implantar el gobierno del anticristo y va a ser infundada también, y va a ayudar a la implementación de esta marca el falso profeta o el ayudante también del anticristo en el periodo de la gran tribulación. Eso es lo que habla Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y sigue hablando en términos de lo que va a ser esa segunda bestia que sube de la tierra y se le conoce como el falso profeta. Luego dice en el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que lo primero que tenemos que tener claro para el periodo de la gran tribulación es que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a establecer lo que se llama o se denomina un gobierno de marca. Pero ese gobierno de marca no está asociado con una comunidad en particular, sino que será una marca física que se le va a implantar, que se le va a pegar, que la gente se le va, mire, ahí a marcar como si estuvieran marcando reces, en la mano derecha o en la, va a ser una marca. Y le digo el ejemplo de marcar reces en el sentido que van a estar identificados, ¿ve? No es que va a ser que van a utilizar ese tipo de instrumento, ¿verdad? Como cuando se marcaban las reces, pero es un gobierno de identificación, un gobierno de controlar, un gobierno en el cual sea la marca que va a establecer el anticristo, por ese medio va a controlar al mundo entero. Y no tiene que ver con una comunidad específica como plantea este pastor. Esto es lo primero que vamos a dejar claro. El gobierno de la marca de la bestia, algunos piensan y podemos debatir en eso, que será a través de lo que es la implantación de un chip, de un sistema, un dispositivo implantado bajo la piel, porque permite todas esas cosas. Y de hecho hay gente ya en diferentes partes de Europa y del mundo que se han implantado un dispositivo bajo la piel donde tienen guardado su récord, donde aún utilizan ese sistema para escanear. Y se escanean y todo eso ya existe. Ese proceso ya está existiendo a ese nivel de la tecnología. Pues el gobierno de la marca de la bestia va a ser una implementación o una implantación, como usted le quiera llamar, en el verbo que usted prefiera, del anticristo para controlar el mundo entero. Y va a controlar a las masas y a la gente a través de la economía, a través de la política, a través de la religión, a través de la tecnología, a través de la ciencia.
va a lograr que todo el mundo, donde quiera que esté, el anticristo va a tener la facultad de poder identificarlo, de poder rastrearlo, de poder llegar hasta dónde va a estar esa persona, ese hombre o esa mujer. Eso es lo importante que nosotros debemos entender acerca de eso. A veces, como se ven estas situaciones que pasan en el mundo entero, pues hay personas que se emocionan también y piensan, bueno, pues como hay unos ciertos grupos que están en contra de las Sagradas Escrituras o caminan fuera de la voluntad, de los preceptos divinos, de los que están en la palabra, pues se tiende a identificar o se tiende a poner un sello o un estatuto. Pues bueno, este grupo pues pertenece a esta marca o este grupo pertenece a la otra marca. Para nosotros lo importante, para el creyente y de lo que establece la palabra del Señor, es que no tiene que ver con una comunidad específica, sino con un sistema de gobierno que lo va a implantar el nuevo orden mundial que se avecina sobre la faz de la tierra. Ahora bien, que existan unos postulados dirigidos a, como todo esto que hemos estado viendo acerca de la ideología de género que va en aumento y que vemos cómo se va implantando en escuelas, cómo se va implantando en gobierno, cómo se va implantando en la Constitución. Sin lugar a dudas es un avance y es una señal también del tiempo profético y del tiempo postrero que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Tiene que recordar que la palabra del Señor nos habla y nos insta acerca de todas estas conductas desenfrenadas, totalmente desenfrenadas, que se van a manifestar en este tiempo de principio de dolores y que serían conductas que irían en aumento. Si usted va a las Sagradas Escrituras, en Lucas, específicamente si vamos al Evangelio según San Lucas, gloria al nombre del Señor, acá en el capítulo, vamos a buscar aquí en Lucas, capítulo 17, Lucas capítulo 17, usted va a ver cómo nuestro Señor Jesucristo específicamente comparó el tiempo que se está viviendo sobre la faz de la tierra hoy con el tiempo de desenfreno que se vivía con la generación antes del diluvio y aún en los tiempos de Lot, en lo que fue la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, verso 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, que se refiere en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué pasaba? Eso está en Génesis capítulo 18, desde el verso 20 en adelante hasta el capítulo 19, verso 25. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque Dios ya ha establecido en su palabra qué conductas son aprobadas y qué conductas son desaprobadas, qué conductas conducen al pecado y qué conductas, por eso es que Cristo vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a la generación antes del diluvio, como es la generación de los días de Noé, y a la generación y a este grupo, a esta generación, a esta civilización de Sodoma y de Gomorra, donde cuando usted lee las Escrituras, en Génesis capítulo 19, los hombres de aquel lugar querían
abalanzarse y tener relaciones sexuales con aquellos, ¿verdad? Los ángeles que habían llegado, que Lot se lo estaba impidiendo, y aún el mismo Lot le dijo: te doy mis hijas, mira que están ahí, pero a estos hombres no le hagan nada, porque lo que querían ellos era precisamente sostener una relación íntima, sexual con estos que estaban allí. Conductas de las cuales ya Dios ha establecido en su palabra, y la palabra del Señor es clara. Si nosotros vamos desde el Antiguo Testamento, vamos a ver solo unas porciones aquí de la Escritura. Usted no tiene por qué llegar a establecer un odio hacia ningún grupo. ¿Por qué? Porque usted está para predicar y evangelizar la palabra del Señor. Pero ciertamente sí, ¿verdad? Aclaramos lo del pastor acerca de lo de la marca de la bestia en relación a esta comunidad en particular. Pero sí, como vemos el aumento en este tipo de conducta, como habló nuestro Señor Jesucristo, y la posición de las Sagradas Escrituras. Si usted va a Levítico capítulo 18, comenzando desde el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 18, verso 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esa es la palabra del Señor. Levítico 18, verso 22. Si usted va al libro de Romanos, ya en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, desde el verso 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjese que la palabra del Señor le habla y menciona este tipo de conducta, este tipo de estilo de vida, como le quieran llamar en este tipo de comunidad, como un extravío. De acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en su palabra, varón y hembra los creó, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque están sin discernimiento, sin entendimiento, y no quieren entender la palabra del Señor o lo que está estipulado en su palabra. Por eso es que entonces la Biblia menciona un sinnúmero de conducta a raíz de eso, y habla: están atestados de toda injusticia, de fornicación, hay perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, desde el verso 29 en adelante. Sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino los que se complacen también con los que las practican. Es decir, en otra traducción, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén dice: los que aprueban también tales cosas. ¿Ve? Entonces son prácticas, son estilos de vida que no solamente se refiere a este extravío de esta conducta o de este estilo de vida de hombres con hombres, mujeres con mujeres, sino también en este término de toda clase de injusticia y de perversidad que se ve manifestado hoy día, que se manifestaba en los días de Noé y en los días de Lot, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y nosotros estamos viendo ese desenfreno hoy día. Si sabemos por la palabra del Señor y por el significado de la conducta, no de lo que es esa práctica, que es abandonar en lo que es la condición natural que Dios ha establecido para la procreación. Si vamos a Primera de Timoteo también, si vamos a Primera de Timoteo capítulo 1, otro versículo también
que podemos dejar aquí de la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 1. Espérense que estoy en otro de los en otro de los libros. Aquí Primera de Timoteo, ahora sí. Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Impíos son los que se apartan de la verdad. Los pecadores son los que todavía no han conocido a Cristo. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Ves? Así que el apóstol Pablo aglomera y acomoda a todos estos grupos que están en la misma condición de pecado, porque se han extraviado en ese mismo grupo en que todos necesitan salvación. En que todos necesitan salvación. Por eso dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, a quien a mí me ha sido encomendado. Por eso la palabra del Señor nos exhorta, Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Nos dice la palabra del Señor, no sabéis, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjese que va más allá de todas estas conductas pecaminosas que son irreverentes, que van en contra del uso natural de Dios, como vimos en todos estos versículos. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego nos dice, no erréis, es decir, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Santo. Palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que predicar. No un mensaje de odio, no un mensaje en contra de odio hacia una comunidad u otra. ¿Por qué? Porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y conocemos y tenemos amistades, conocemos y tenemos compañeros de trabajo, conocemos y tenemos familiares. Es así. Eso está a nivel mundial, a los cuales amamos en el amor del Señor, porque para todos ellos vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. No hay necesidad de la iglesia predicar o decir que está predicando un discurso de odio. La iglesia tiene que predicar y enseñar la buena palabra del Señor, lo que está establecido en la Escritura, no solamente a un grupo en específico, a todos. Mire cómo aquí los reúne Primera de Corintios capítulo 6 verso 9. Mire, no te equivoques, dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y por ahí, mire, está, por eso es que cuando vimos los versos anteriores de Primera de Timoteo, nos habla de los impíos. Y el impío es aquel que ha estado en el evangelio. Oye, que ha estado en el evangelio y se ha apartado. ¿Ve? Por eso es impío, ya no es pío. Pío significa piadoso. Por eso el apóstol Pablo dice el impío y el pecador, y los clasifica. ¿Ves? Por eso es que hay que tener mucho cuidado, iglesia, en cómo estamos andando, porque si nos desvirtuamos de la palabra del Señor, es como la cataloga la palabra que impío, fuera de la piedad, fuera de lo que es puro, de lo que es santo. Entonces dice, no te equivoques, ninguna de estas categorías, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero te tengo una gran noticia.
Te tengo una gran noticia. Mira cómo dice el verso 11. Y esto erais algunos. Aleluya. Y esto erais algunos. Algunos de nosotros éramos de esa categoría. ¿De cuáles de esas categorías? Olvídese de cualquiera de esas. Quizás éramos algunos de nosotros, pero mire lo que dice la palabra. Mas ya habéis sido lavados. Aleluya. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos están testificando? ¿Cuántos están testificando en estos momentos? Éramos algunos de esos grupos. Maledicientes, borrachos, sinvergüenza. De cuánta clase de pecado, de maldad, de injusticia. Pero ahora ya hemos sido lavados. Esa es la palabra del Señor. Yo tengo que decirte que la sangre de Cristo lava. Porque lo he visto, he sido testigo del poder de Dios. Y tengo que decirte que la sangre de Cristo lava, que la sangre de Cristo liberta, que liberta al adicto, que liberta a la prostituta, que liberta al borracho, que liberta al maldiciente. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Que liberta a la lesbiana, que liberta al homosexual, que liberta al cautivo. Eso hace la sangre de Cristo. Yo he conocido hombres, he conocido mujeres que han sido libertados, aleluya, de esa condición pecaminosa. Y están viviendo una vida fructífera en el Señor, una vida llena del poder de Dios. He conocido hombres y mujeres que han salido de las garras de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de tanta cosa, y el Señor los ha libertado y han sido lavados. La sangre de Cristo lava, y la sangre de Cristo sí es eficaz, ¿ve? Es eficaz, no como las teorías, no como las pamplinas de hoy día, no como vamos a darle esta medicina, vamos a darle esta pastillita, a ver si los controlamos, vamos a darle esto, vamos ahora a dejar, pues mira que ahora hagan esto, pues porque bendito es un estilo de vida. No, entonces todo esto sería que permisible en cuanto a lo que es, a lo que Cristo vino a hacer, que era derramar su sangre en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que sí hay lavamiento en la sangre de Cristo. Sí se puede ser lavado, como os dice aquí. Sí se puede ser santificado y sí se puede ser justificado. ¿Ve? Sí puedes recibir justificación. No en mí, Aneris. No en el nombre de una organización. No en el nombre de un pastor o de un ministerio, en el nombre de la sangre del Cordero. Si tú vienes hoy a Cristo, eres lavado. En la condición en que estés, de cualquiera de estas categorías. He conocido gente muy cercana. Aún, mire, gente, aún, mire, que son cercanos a nosotros en familia, que han intentado muchísimas veces tratar de salir de alguna de estas. Lo han intentado porque reconocen que no es una conducta agradable a Dios. Reconocen que no es una conducta que edifica a Dios. Reconocen que no es una conducta que es permisible delante de Dios. Y han buscado las maneras de cómo por sus propias fuerzas poder ser libres de eso. ¿Ves? Por eso el apóstol Pablo dice, la solución está en Cristo. Aleluya, amén. La solución está en Cristo. Ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, es conocer la palabra de Dios. No tenemos que recurrir a insultos, ¿ves? Eso es diferente. No tenemos que recurrir a insultar a nadie. No tenemos que recurrir como a veces videos que se proyectan de decir epítetos o decir nombres para burlarse o hacerle, ¿verdad?, alguna burla a uno o a otro grupo, sea de lo que sea, porque me refiero a cualquier comunidad en general, de cualquiera de una de estas categorías. La iglesia está llamada para enseñar la palabra como es. Por eso le he traído los versículos que están establecidos en la palabra del Señor. Por eso le he traído lo que sí dice el ambiente, cómo sería en este tiempo hablado por nuestro Señor Jesucristo. Y que aún más
La misma palabra nos dice que una de las características del anticristo será patrocinar ese tipo de conductas, ¿ves? También de ¿qué? De injusticia, de pecado, de odio, de dejar el uso natural, de apoyar todo ese tipo de barbaridad, todo ese tipo de contaminación, todo ese tipo de lo que le llaman que estilo de vida será una de las características principales del anticristo hacer. Si vamos a Daniel capítulo 11, gloria al nombre del Señor, si vamos a Daniel capítulo 11, vamos a ver en Daniel capítulo 11, ¿me van quedando cuánto tiempo? Me van quedando, santo, aleluya, bendito Dios. Pues mire, seguimos en lo próximo, pero en Daniel capítulo 11, léalo ahí, después lo retomamos desde el verso 36 en adelante, nos habla de esas características del anticristo que incluyen todas esas anteriores que hemos leído ahí, que va a ser un patrocinador de todas ellas. Por eso es que sabemos que estamos en el tiempo postrero. Por eso es que sabemos que estamos en el tiempo difícil, a lo que el mundo se conduce y va. Pero usted y yo, iglesia, sabemos en qué hemos creído y sabemos qué mensaje debemos de llevar, que no sea que hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en la preciosa sangre de Cristo. Vamos a orar por las vidas que se están convirtiendo. Hay vidas que se están convirtiendo todos los miércoles. Estamos recibiendo esta cadena de nombres, aleluya, convirtiéndose, vidas que están entregándose al Señor en estos momentos. Vamos a orar por ti, aleluya, por los que se reconcilian, para que están dejando esa vida de pecado, esa vida de falsedad, esa vida pecaminosa, y hoy están siendo lavados, aleluya, y hoy están siendo justificados, y hoy están siendo santificados en la sangre del Cordero. Eterno Dios y Padre celestial, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias. Gracias porque usted es bueno, y gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque usted vino a salvar. Gracias porque en ti hay salvación, Señor. Sigue salvando a aquellos que se están salvando en esta hora, reconciliándose contigo. Glorifícate de manera especial, Dios mío. Pasa tu sangre de manera poderosa sobre ellos. Perdona todos sus pecados e inscribe sus nombres en el libro de la vida. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. ¿Y qué es lo que te tengo que decir ahora? Pues mira, no te pierdas el próximo programa, el próximo miércoles a las 8 de la noche, por aquí, por Enfoque Profético. Como dice la iglesia que espera al Señor, ven Señor Jesús. Tu iglesia, tu novia te espera. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Adorado